Durero, Tiziano, Rubens, todos ellos buscaron una estrategia de cómo llegar al mejor cliente. El término arte yo lo concibo y es como lo enseño, ¿no? Como aquella habilidad que tú puedes desarrollar para el logro de un objetivo. Ahí está el arte del negocio, de la agricultura, de la gastronomía. Tiziano vendía su blanco de Tiziano, marca personal, ¿no? O sea, un branding que hizo extraordinario, no solamente con su pintura, sino con sus productos. Las habilidades blandas fueron esenciales, vitales y definitivas, determinantes para que estos artistas tuvieran encargos. Pero en realidad los artistas son personas con una gran autoconfianza, autodeterminación, compromiso. Creo que no todos los jefes son buenos líderes. La creatividad pertenece a todos los sectores. Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris, en el que nos gusta hablar de innovación y el impacto que este tiene en la sociedad, en las personas y en la gente que lo lleva a cabo. Hoy vamos a empezar a hablar de Velázquez, de Tiziano, de Rubens. Vamos a hablar de los grandes maestros de la pintura. Y antes de que pienses que nos hemos equivocado de episodio o que te has metido en el link equivocado, déjame que te explique. Hoy contamos con Raquel Sáez, que es doctora en pintura, que estuvo 15 años trabajando en el Museo Thyssen como divulgadora y restauradora, y que después de todos esos 15 años se atrevió a dar el salto y decir, oye, yo creo que en el arte y en el proceso creativo y aprendizaje de los pintores y de los grandes maestros hay un montón de oportunidades para que el liderazgo y el management de las compañías aprendan de ahí y sigan haciendo compañías más creativas, más innovadoras y más humanas. Así que, Raquel, muchas gracias por venir hoy. Muchísimas gracias a vosotros, Miguel, por haberme invitado y darme este espacio, esta oportunidad de poder conversar. Decíamos antes de empezar a grabar que estoy nervioso porque soy un analfabeto artístico, así que espero poder seguirte el hilo. Pero Raquel, porfa, cuéntanos un poco qué es ArtThink, que es tu proyecto que llevas con él más o menos como 3 años y ahora acelerándolo, y por qué te metiste en este fregado. Una gran pregunta, Miguel. Bueno, ArtThink nace realmente como fruto de toda la trayectoria de estos 15 años y anteriores, ¿no? Todo lo que ha sido la formación en Bellas Artes y sobre todo de las ideas que me han podido dar mi contacto de poder comunicar el arte y de tener ese feedback, la reacción de las personas en el que ellos, lo primero que han transmitido, ¿no? Es que les ha cambiado el momento que han estado interaccionando, contemplando una obra y conociéndola, y también que para ellos hace como una marca de un antes y un después, y que además ha sido un momento en el que ellos han podido pensar de forma diferente. Después de todos estos años como divulgadora y además como restauradora dentro del departamento, ¿no? La restauración es un ámbito muy desconocido en el que investigamos muchísimo, muy a fondo, no solamente la técnica del artista, sino la intención y en qué contexto se produjo esa obra. Nuestra misión como restauración es preservar, conservar para transmitir un legado. El artista es creador de un concepto que transmite a través de una estética visual. Y en realidad el arte nos permite contemplar a través como de ventanas, poder viajar a la historia y conocer cómo era la mentalidad del momento. Y verdaderamente a través de esas experiencias de la divulgación, más todo lo que yo puedo aportar de mi conocimiento de la restauración, podemos ver, ¿no? Hacer una simbiosis de cuál era la visión y la misión del artista, que es un traductor, es aquella persona que realmente elucubra un mensaje de un concepto de poder, iglesia o Estado, y lo traduce de una forma visual. Y ArtThink nace como ese marco donde el arte funciona como marco para el pensamiento. Y nuestra misión es acompañar al liderazgo, a un acompañamiento cultural para que podamos realmente reflexionar, pensar cómo fue la estrategia del proceso creativo que está comunicando un significado importante, ¿no? En cada momento. ¿Y por qué todo esto que sabes del arte decides aplicarlo hacia el liderazgo de las compañías y no en los colegios y no en gente jubilada? Qué buena pregunta. Pues ahí tengo que confesar que tengo una inquietud por todo lo que es la literatura empresarial. Y esta inquietud empezó escuchando a autores como Brian Tracy, a mi propio amigo Néstor Guerra, con el que nos brindó, ¿no? La oportunidad de hacer un tipo de talleres de pensamiento ágil. Y una vez estando con Néstor, que curiosamente es una persona que conozco gracias
a que su madre, profesora mía de restauración de pintura, ¿no? Trabajando con ella pude conocer a Néstor Guerra, que es uno de los grandes ahora en inteligencia artificial, en innovación. Y al hacer un taller con él dije, si algún día de mi vida dejo el arte, me dedicaré a esto. Porque lo que pude aprender es que la creatividad pertenece a todos los sectores. Y creo que realmente conocer los procesos creativos, de cómo desde una idea que imaginamos, la plasmamos y la llevamos a tierra, es lo que también hace un artista. Y para eso hay unos procesos estipulados, no solamente técnicos, sino también de algo mucho más intangible, interesante, profundo y realmente efectivo, ¿no? Que es el management humanista, que es poder ver cómo nos tratamos y comportamos y cómo gestionamos a las personas, a sus recursos, a sus valores y talentos, para llegar a la consecución del objetivo. Oye, Raquel, ¿y si yo soy el CEO y tengo, pues no sé, quiero preparar el siguiente plan a próximos 5 años en mi compañía y de repente doy contigo en LinkedIn, ¿por qué, o sea, cómo me convences de que el arte es un buen vehículo para hacer una reflexión sobre el liderazgo y sobre lo que quiero cambiar en mi compañía frente al marco más clásico de una consultora típica? O sea, ¿por qué el arte es algo que más allá de la parte estética o bohemia, ¿no? Que puedes decir, ay, qué evocador, qué bonito, ¿por qué me puede como dar resultados? Yo parto de una premisa que todo aquello que sea vivencial deja una huella, toda vivencia, si es buena, positiva, y aprendemos, porque pienso que aprender nos hace felices, deja una huella que puede crear alineación de visión para el equipo. Lo he experimentado, no es que lo proponga desde una idea etérea, sino que he tenido durante muchos años la experiencia con grupos empresariales, ¿no? Que han traído a los equipos, en principio para algo así como un poco de team building. Así no es team building, no lo ¿Te es. conste? Que conste porque puede parecerlo y efectivamente siempre va a construir a los equipos, pero no es una acción puntual, no es Vale. una acción puntual, es una acción, no es acción, es una vivencia en la que vamos a ir acompañando a esos procesos. Creo que para un CEO es muy importante que todo el equipo, o sea, todo lo que es el grupo de personas, ¿no? Pueda estar muy alineados a lo que es la idea, a lo que tienen que trazar. Y en el momento que entramos en un discurso donde podemos ejemplificar desde fuera, no vamos a hablar desde el PowerPoint, desde la teoría, desde conceptos ya predeterminados que todo el mundo sabe y que quizá sean más aburridos. En el momento que entramos en un mundo que nos ofrece una metáfora, nosotros aprendemos mediante las metáforas y aprendemos mejor estando en contacto vivencial, ¿no? En un presente, no en un entorno virtual, que también podría ser, pero esa vivencia es la que te llevas y esa huella que deja en tu memoria va a ser a la que vas a recurrir para volver a estar presente, ¿no? En un momento de inflexión, de bache. Oye, que es que nos tenemos que realinear. ¿Recordáis que hablamos de, y ahí simplemente una anécdota, una frase, pues puede volver a hacer, ¿no? Que encarrilemos nuestra misión? ¿Y qué tipo de artista te suele ser como el gancho inicial? No decir, venga, te compro como el mensaje general, quiero creer en esto, porque además, no sé si España es el de mayor patrimonio, pero me imagino que de los países, El segundo el segundo, en Europa, después de Italia. vale, pues toma ya, ¿no? O sea, tenemos un patrimonio riquísimo y entonces, ¿cómo empiezas como a concretarlo? Porque me imagino que luego tendrás todo un proceso, ¿no? Pero ¿con qué artistas empiezas a como abrir un poco boca, ¿no? Abrir boca con artistas, me encanta. Pues en realidad cuando se conforma, ¿no? En la era que se conforma el artista, cuando ya los conocemos como individualidades, como marcas personales, ¿no? Que empiezan a tener un nombre. En torno a ellos están los anónimos, que no sabemos, no hemos llegado a conocer realmente quiénes son. Todos aportan, digamos, esa miguita o ese grano de arena, pero ¿por qué conocemos a personajes, ¿no? Como Giotto, Pauluccello, Ghirlandaio, Miguel Ángel, Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya, Picasso, que han hecho para que sean internacionalmente conocidos? Vamos a adentrarnos, ¿no? En qué cultura tuvieron para crear un nombre. ¿Qué empresa no quiere tener un nombre internacional? ¿Apple? ¿Google? Es decir, todos, ¿no? Queremos tener una resonancia y estos artistas ya lo hicieron en su época. ¿Fue más fácil, más difícil? Todos los contextos históricos son complejos.
en su momento, pero sí que resaltaron o, digamos, destacaron porque supieron innovar. Y desde esa perspectiva nos colocamos quizá en lo más fácil para la empresa, en aquellos artistas conocidos. Un triunvirato que yo siempre defiendo dentro del Museo del Prado, ¿no?, es Tiziano, Rubens, Velázquez, un triángulo que realmente nos puede hablar muy bien de cómo entre ellos se admiraron y no es que replicaran el negocio, pero sí tomaron referencias para seguir un estilo tanto de vida como de management, ¿no?, a la hora de ejecutar la organización de equipo dentro del taller. Es muy desconocido que los artistas tenían un taller con muchas más personas que trabajaban para ellos y que había un sistema organizado, jerarquizado, donde los procesos creativos, técnicos, tenían que ser muy bien conocidos, muy bien desarrollados, de una forma excelente para dar esa calidad de ejecución final que es lo que hace, ¿no?, que un artista tenga una posición, una fama y, por tanto, una cartera de clientes importantes. O sea, un Velázquez o un Rubens no eran artistas solos que se ponían en su taller a pintar, sino que tenían todo un ejército de gente por debajo. Absolutamente. Ellos tenían la maestría, sabían lo que querían llevar a hacer, pero habían otros que les preparaban el soporte, les preparaban los pigmentos, es decir, todo ese trabajo más rutinario, artesano, lo hacían otros en los que aprendices o ayudantes, ¿no?, tenían que manejar esa parte técnica. ¿Vale? Oye, Raquel, ¿y estos artistas destacaron porque, o sea, tú me acabas de abrir como un melonazo, que es decir, oye, que sepas que este no era un señor con sus pinceles, que tenía una gran capacidad de plasmar cosas, que también lo eran, sino que además eran capaces de gestionar un negocio que tendrían sus, no sé, 5, 10, 50, no sé cuánta gente estaría en los talleres, pero como que hay una parte como de gestión y luego también has mencionado la parte como de innovación, ¿no? Que es, me imagino, no sé si es la parte de las técnicas o la parte de cómo plasmaban las cosas, ¿no? Pero poder rascar un poquito más ahí, que me parece muy interesante. Claro. Pues mira, Miguel, eso es una parte muy importante porque la definición de arte, tecné en griego, arts en latín, es realmente un cuerpo de conocimientos, ¿no?, que pueden ser transmitidos. Y si realmente le damos como una envergadura de mayor trascendencia, pienso que la terminología o el término arte yo lo concibo y es como lo enseño, ¿no?, como aquella habilidad que tú puedes desarrollar para el logro de un objetivo. Ahí está el arte del negocio, de la agricultura, de la gastronomía. Hablamos, ¿no?, de esa habilidad, dices, ¿qué arte? Es que parece que sale solo. Vale. Bueno, eso que sale solo, lo sientes, lo puedes llevar, pero también es una habilidad que puedes ejercitar. Pues dentro de los talleres, ese arte, esa forma excelente de desarrollar cada paso técnico va a ser definitivo. Tiene que haber una calidad de material, una materia prima muy bien manejada. Nosotros, ¿no?, en restauración estudiamos cómo esos materiales se disponen en la obra, porque según se dispongan, así es el resultado. ¿Quién piensa en cómo disponerlos? El artista. Yo quiero lograr un objetivo, voy a mezclar esto con aquello porque me va a dar una carnación de una calidad excelsa. Entonces ahí tenemos la idea y la técnica, ¿no?, que son las que construyen el proceso creativo. Es hablar de esa simbiosis que también en los negocios está. Está la persona genial que tiene las ideas, pero oye, ¿cómo las voy a llevar para que esa idea realmente, ¿no?, Sí. tenga un significado y tenga un resultado matérico, un resultado de valor? Creo que era eso lo que me preguntabas, Miguel. Sí, vamos. O sea, es Sí, que tengo tantas preguntas que te puedes ir por donde quieras, ¿no? perfecto. Pero, vale, entonces, la parte de tangibilización y, en cierto modo, no, permíteme la palabra, industrialización, en cierto modo, que es, oye, Claro, para que no esté solo yo y yo pueda estar 2 días durmiendo si me hace falta, como buen artista, pues necesito como procedimentar muchas las cosas y demás, ¿no? eso es. Em, pero aún así, ¿cómo estos grandes genios consiguieron escalar su legado y su marca? Porque me parece nada evidente. Tú decías, es que hoy en día será más o menos difícil el contexto, pero hoy en día puedes alcanzar a millones de personas a través de cualquier canal, redes y demás, ¿no? Será difícil, pero es distinto. Pero antes, ¿cómo consiguieron alcanzar como trascendencia internacional? ¿Cómo consiguieron el legado? ¿Cómo consigues
que una innovación en un taller de pronto, ¿no? O sea, como empiece a calar y a crecer. Yo partiría de una premisa muy importante que quizá no contemplemos, ¿no?, dentro de la figura del artista, porque tenemos una idea muy equivocada, muy de romántico genio, que sucede a partir del 18, pero en realidad los artistas son personas con una gran autoconfianza, autodeterminación, compromiso. Creo que un buen líder, si no tiene estas cualidades de creer en él mismo y de proyectar es con firmeza, ¿no?, lo que es su corpus, eh, no podrá dirigir bien ni ejecutar con unas ideas claras. Eso creo que es lo primero, ¿no?, que yo he aprendido de los artistas, que realmente esa, digamos, lo voy a dejar en esta palabra, pero que significa mucho más, autodeterminación. ¿Vale? En esa autodeterminación hay dos vías en las que ellos se enfocan: en cómo me voy a dirigir a mi cliente y qué estrategia voy a tener para llegar al cliente que mayor beneficio me va a dar. Mayor beneficio no en cuanto solamente al económico, sino que me va a servir para escalar. Altavoz, ¿no? O sea, Altavoz, Durero, Tiziano, Rubens, todos ellos buscaron una estrategia de cómo llegar al mejor cliente. De ahí que se convirtieran en artistas internacionales, porque supieron demostrar que técnicamente tienen un aval con una gran formación en la que sus ideas son transmitidas al equipo para que las ejecute. Cuando hablamos de equipo dentro de un taller artístico, estamos hablando de esa producción material, pero también estamos hablando de cómo organizo para que, además de lo básico, multiplique mi producción. ¿vale? En el caso de Rubens, tenía un taller de grabado. ¿Qué supone un taller de grabado? Que no es nada banal. El que yo hago un dibujo y ese dibujo pasa a una plancha, a una matriz. Yo con esa plancha matriz, con esa plancha madre, puedo hacer 100, 200, 300 copias. Es sobre papel. El papel es ligero. Lo puedo mandar. Entonces, en el envío estratégico que haga, me salen los encargos que llegan a mi taller. Y en el momento que llegan a mi taller, yo dispongo de un equipo que puede comenzar a elaborar, porque ya tiene el boceto, la plancha matriz, ¿no?, de la que ha partido, que es mía, es mi idea, pero yo tengo un equipo que lo ejecuta. Me ejecuta el fondo, me hace el paisaje, me pone el bodegón. Te estoy hablando de forma, ¿no?, para que podamos unir diferentes elementos que conforman la historia de una pintura. Incluso me pueden hacer la figura y yo doy los toques finales. Mi trabajo se reduce a dar mi marca, ¿no?, o dónde puedo yo corregir al resto de la elaboración que ha realizado mi equipo. Es que esto es fascinante, Raquel, porque estamos hablando de escalar el negocio menos escalable, que es: yo soy un gran genio creativo y dibujo que te mueres. Permíteme la simplificación. Pero claro, esto de repente es: soy una compañía que gracias a mi nombre, gracias a haberme sabido ligar a la corte, ¿no? Un poco el empatizar en mis formas de ser y de moverme y demás, que no es nada evidente. Las habilidades blandas fueron esenciales, vitales y definitivas, determinantes para que estos artistas tuvieran encargos. Si no, ¿de qué? Tu cliente es tu cliente. Es alucinante porque a veces pensamos ahora en el siglo XXI que estamos inventando todo, y todo lleva inventado muchos años, ¿no? O sea, me estás hablando de, oye, autodeterminación en el liderazgo, ¿no? Es la firmeza. Que no sé cuál es la palanca más frecuente que estás viendo ahora en los equipos, en la que flojean o en la que más miedo tienen. Porque, por ejemplo, ahora que decías la autodeterminación, pensaba que en este mundo líquido, en el que creo que es dificilísimo tomar decisiones a 2 años vista o decisiones más estructurales, porque dices, oye, es que con la inteligencia artificial, con la geopolítica que tenemos, con todo, es muy difícil como tener confianza en uno mismo, porque te viene como un poco grande, ¿no?, el traje. No sé si es esa, o sea, ¿cuál es donde ves como que hay más temblor de piernas? Yo esto lo voy a comentar diciendo por la intuición. Sí, Creo que hay personas que no sienten que están capacitadas para su labor, no por cuestión de capacitación, sino porque tienen, digamos, otra sensibilidad, otras preferencias, otra tendencia, y no están ubicadas en el mejor puesto de trabajo. Creo que no todos los jefes son buenos líderes, eso sí que lo he visto, y he visto gente de los equipos que serían muy buenos pudiendo mm,
Ya. Simplemente viendo cómo han entendido el arte, cómo lo podrían llevar ellos también a la empresa. He notado que no sé si las empresas se plantean cómo se siente la persona, realmente te sientes bien aquí en este puesto, sería otro, cuál es tu mayor habilidad. Es decir, que la persona exprese, oye, es que en realidad aquí yo traigo un bagaje que creo que sería interesante, aunque estoy postulando este puesto de trabajo, viendo cómo funciona la empresa, ¿no? ¿Cómo pueden ser las empresas más flexibles para realmente recolocar o cambiar a esos empleados en un momento determinado, que te pueden favorecer muchísimo? Ya. Y creo que eso a veces, creo que es lo que más he tenido la sensación, la intuición, ¿no? Que eso patina muchísimo O en sea, los que tendrías equipos. ganas de hacer un poco como baile de sillas, ¿no? Es decir, oye, yo Pero creo que si como hicimos ellos se así, así, delatan, esa. una de las cosas, mira, Miguel, me sale ahora también esto, y es que al educar el ojo, mm, en restauración, en pintura, educas también el ojo para las personas. Entonces, Da Vinci decía que hay que ver mucho para ver lo que no se ve. Y el ojo ve mucho más de lo que podemos imaginar. Y en ese sentido he tenido como una sensibilidad, ¿no? que me acerca a las personas, que me encanta el trato con las personas y que veo que simplemente si el líder tuviera esa sensibilidad, podría hacer maravillas dentro de su empresa. ¿Y cómo educas el ojo a través del arte? Es decir, o sea, ¿qué recomendación muy básica le des a la gente que nos escucha? Es, oye, sácate el abono del Thyssen o del Prado por no ser partidista. O sea, ¿cómo se desarrolla la sensibilidad? Pregunta clave, escuchando. Yo siempre he dicho que el arte no solamente hay que verlo, hay que escucharlo. Y escuchar es contemplar, en esa contemplación pensar qué es lo que te está diciendo, que te transmite, dejar que tu intuición te hable y a partir de tu intuición que te va a hablar porque te va a hacer sentir, tú empiezas a pensar ya para qué está esta obra de arte aquí, qué me está comunicando y cómo tuvo que ser su época para que el artista me esté expresando esto que estoy viendo. Yo pienso que ese momento, ¿no? de parar, de poder contemplar, mirar y pensar, nos aparca el ruido que tenemos del día a día, de la rutina, el ruido, el ajetreo mental, ¿verdad? Y nos da un momento para centrarnos de atención. Y en el momento que atendemos, yo pienso que hay una manera, ¿no? en que nuestra sensibilidad se alinea con nuestra parte más lógica y racional. ¿Y cómo vendes y cómo convences para que la gente se pare? Porque, o sea, si me cuentas esto hace 25 años, digo, complicado, pero vale. Pero hoy en día, que además justo escribías una columna ayer sobre el scroll infinito en el que vivimos, ¿no? ¿No es más difícil todavía? ¿O estamos tan saturados que casi como que la gente te vive como un oasis que dice, qué bien que alguien me obliga a pararme? Pues te diré, Miguel, que en realidad lo aprecian muchísimo, muchísimo. No cómo venderlo, cómo decirlo. Realmente creo que ahora mismo es uno de los lujos que podemos tener. Yo digo que el turismo eh, de lujo será aquel que te diga ven porque aquí no hay ni wifi, aparcarás tu rutina y conseguirás, ¿no? un momento de tranquilidad, o otro puede ser aparca un momento de tu día, detente para realmente conocer de dónde venimos y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a hacer un poco, ¿no? ese regreso al futuro, regreso al pasado para entendernos. Brutal. Y luego la segunda cosa que me salía cuando hablabas, ¿no? Del pararte y entender. Vivimos en un mundo en el que es falsamente global, mi sensación, y nos encanta tomar ideas de lo que está más lejos muchas veces, ¿no? Porque en Silicon Valley hacen cosas que en realidad nos parecemos muchas veces un huevo a una castaña, ¿no? O sea, hay que decir que es que en Estados Unidos la gente a los 18 se va a su casa y no vuelve, entonces continuamente haces amigos de 2 años en 2 años porque te vas moviendo de ciudad en ciudad y aquí estamos mucho más enraizados, ¿no? Pero no sé si esa riqueza es una riqueza durmiente que podemos explotar mucho más. Yo creo que eso es deslumbramiento y todo deslumbramiento tiene que ser cuestionado y ver si realmente tiene un significado y un impacto en ti o no, o solamente ha sido pues un momento de
de ensoñación y momento Walt Disney, que le puedo llamar, ¿no? ¿Vale? Pero que realmente creo que el globalismo es un atentado a la cultura de cada país, de cada región, y creo que tenemos que saber respetar muy bien nuestra identidad y quiénes somos, porque ahí está nuestro valor, ¿no? En ser únicos y a partir de eso decir qué puedo aportar desde mi autenticidad y mi esencia, porque va a ser apreciada. Creo que eso también es algo que podemos aprender del mundo del lujo, bien entendido. Sí, sí, me imagino. Eh, ¿Y cómo creas marca? Y cómo, porque en España hoy en día muchas veces tenemos como el complejo del españolito que duerme la siesta, entonces nadie nos va a escuchar en Europa. También tenemos una historia de haber sido como el gran imperio, el imperialismo, también esto es una cosa muy polémica, pero me imagino que en lo que es puramente el desarrollo de marca, el desarrollo de hacerte como escalar, ¿no? Etcétera, hay mucha riqueza en el arte por todo lo que me comentas, ¿no? O sea, como que, ¿qué podemos aprender también de los artistas a la hora de cómo afianzar y el crear una marca? La marca de los artistas se creaba a partir del estilo. Es decir, yo pinto diferente a los demás, creo un estilo por el cual me reconocen. Que te reconozcan a simple vista es, digamos, ¿no?, lo más maravilloso que te puede pasar. Por el nombre o porque digas Apple, pues enseguida no sabes que es un Apple porque tiene un diseño y una belleza diferente. Fíjate el valor de la belleza, Miguel, que tal y como nos exponemos a los demás y esa sensación que generemos, vamos a ser más atractivos o no. Pero claro, eso tiene que ser consecuente con tus ideas y con quien tú eres. Y los artistas consiguieron el diferenciarse sin replicar al más famoso, crear una tendencia, ¿no?, un estilo que realmente cautivara. ¿Cómo cautivas a tu cliente? Con emoción. No hay otra manera, ¿no?, más directa, más fácil, más impactante que a través de la emoción, porque somos emociones vivas. Y los artistas supieron generar una gama cromática, una sensualidad, por ejemplo, en el caso de Rubens, una determinación en el caso de Tiziano, que te prometía que te iba a retratar para hacer perdurar en el tiempo, como los grandes emperadores romanos. Entonces, si tú observas las obras de Tiziano, cómo te mira el personaje, ¿no?, ese contacto con las pupilas, o cómo Rubens desencadena, desarrolla las escenas más sensuales, más barrocas, más estimulantes, o como Velázquez con esa sobriedad de carácter puramente español, él decía, yo no tengo que firmar las horas, y ponía un papelito en blanco en una esquina diciendo, no tengo que firmar para decir quién soy. Eso es lo que queremos toda empresa. Pero Raquel, ¿cómo en un mundo en el que, gracias al globalismo y al, no sé si la cobardía, pero en cierto modo, la tendencia empresarial natural es la regresión a la media, que es, pues si hay una gran empresa que hace esto muy bien, cópialo, no pienses, no te diferencies, ¿no? Tú lo que invitas al final, esta belleza es una mezcla de audacia, de innovación y de prueba cosas distintas. No repliques, que me da igual que sea la experiencia de cliente, que sea que es que utilices tipografía con serifa y no vayas a todo cada vez más bold, no sé, como que luego hay muchos matices en cómo tangibilizas eso. Pero al final, casi que te tiemblan malas piernas porque me dices, vale, o sea, que la forma de trascender es jugármela. No es jugársela tanto como dar una solución diferenciada. Y en esa solución en la que te diferencias, puede ser ganador o perdedor. Pero si estimulas a la grandiosidad, es decir, si alimentas el hambre de poder, de exaltación, de grandiosidad, pues tendrás algo que merece mucho la pena, porque todos nos queremos sentir de alguna forma, ¿no?, extraordinarios. Y eso es lo que lo que hicieron los artistas en su época, fue superar las expectativas del cliente. Y la empresa que lo haga, seguro que es la ganadora. Vale. ¿Tienes algún ejemplo de empresa que te guste, o sea, hayas trabajado con ellos o no? Empresa en la que digas, aquí se respira arte o aquí sospecharía que hay una Raquel detrás que le está haciendo mirar el arte en el liderazgo. Pues he tenido la suerte de vivenciar esto que comentas, Miguel, con empresas como Sociedad de Tasación, con Uría Menéndez, que son unos amantes de la cultura y sobre todo del arte, y que tienen al arte, ¿no?, como parte de su identidad profesional.
en cuanto a crear soluciones, el poder ofrecer, ¿no? Ellos tienen una colección de arte contemporáneo. Empresas también como Campofrío, Grupo Sigma, que hay una sensibilidad humana maravillosa hacia el arte, partiendo desde la cúpula directiva, cosa que no te esperas, ¿no? En sectores, ¿no? Como es el de la alimentación, Abogacía, o es inmobiliario. A lo mejor el de derecho piensas que al ser más humanista, ¿no? A venir de una raíz más de ese corpus letrado, pero muchas más que están ahora también, por ejemplo, ¿no? Tenemos un proyecto muy, muy interesante con multiópticas para crear un cambio de mirada. qué buen ángulo. Buen ángulo, porque tu mirada es la que te da el criterio. Entonces, cambiando la perspectiva de tu mirada, cambias la forma de hacer las cosas. Vale. Me falta un eje del triángulo, porque antes me Sí. comentabas, fuera de micrófonos, decías, oye, hablamos de un triángulo con 3 vértices, a ver si lo digo bien. Uno es el liderazgo, otro es la belleza y otro es la bondad. ¿Eran así? Este es el triángulo que defiende Xavier Marcet, que es de competitividad, bondad y belleza. Vale. Me falta la bondad. No hemos hablado de la bondad, porque si todo lo que hacemos es para diferenciarnos, para ser muy ricos, muy ricos, muy ricos y no hacer nada bueno para los demás, tenemos el riesgo de dejar un mundo bastante peor que el que tenemos hoy, ¿no? Que ya tiene su temita. ¿Cómo metes? Digo, si es difícil todo esto que comentas, el ángulo de la bondad, háblame de eso. Pues la bondad concebida, aunque hoy he escuchado a Xavier Marcet, voy a aplicar mi propio criterio, ¿no? De no ser solamente por supuesto, buenas personas en nuestro quehacer, sino dar lo mejor de nosotros en todo aquello que produzcamos, en todo aquello que pensemos, en ser con esa parte de honestidad y autenticidad, no poder sinceramente ayudar. Creo que esa parte de bondad en las personas es fundamental, porque será junto a la competencia, que es cómo ser productivos, eficaces, ¿no? y generar resultados. Si además de eso generas belleza, apaga y vámonos, porque la belleza es lo que cautiva, es lo que realmente, ¿no? colma al ser humano, de paz, de armonía, de equilibrio. Entonces es un triángulo perfecto. El triángulo equilátero no, ya simplemente no por la forma anuncia la perfección de la conjunción. Y en restauración se habla de triángulo de solubilidad. Y yo siempre pienso, digo, bueno, en esta fórmula mágica, ¿qué término necesitamos, no? Em, que disuelva lo que nos impide llegar a ello. Vale. Entonces creo que son 3 perspectivas, 3 ángulos en los que si nos acercamos al mundo del management, ver cuál tendríamos que mejorar Vale. o Ser un poquito más intentar solubles. que se una, que sean más solubles y trabajen entre ellos. Qué interesante. Y retomando un poco mi tema de la innovación, Raquel, cuando hacemos un proceso de este estilo, ¿no? Y salimos inspirados, ¿no? Yo creo que has estado ahora, decías, has estado en la Toscana, en un proceso así, donde me imagino que maravilloso, porque ahí también hay un Lo fue. patrimonio brutal. Sales inspirado y dices, oye, fenomenal. Entiendo, o me ha cambiado en cierto modo mi mirada, quiero permear esto. Me gusta lo que decías de esto no es una actividad, esto es un camino, esto es un proceso, es una forma de. El momento en que cambias tu forma de mirar, pues van pasando cosas con días, semanas, meses, años. Y dices, venga, y ahora creo más en la innovación y demás. ¿Qué artista dirías que tenemos que estudiar, tenemos que mirar, porque como innovador te parezca como especialmente puntero en la época, ¿no? No sé si es innovador en técnica o innovador en proceso. Me ha encantado lo que comentabas, ¿no? De las planchas, ¿no? A la hora de casi de modelo de negocio. Bueno, yo a Rubens le tengo como ídolo porque me parece una mente brillante, brillante, primero como persona, como humanista, filántropo que era, porque era una persona que se cultivaba muchísimo y que miró precisamente a Italia, ¿no? y a todo lo que fue su época renacentista, aunque él era de Amberes, miró a Italia como la cuna de la cultura. Y luego como en su época él fue ya capaz de hacer el mayor negocio de todos. Entonces yo creo que Rubens es un personaje esencial para que podamos entender, ¿no? cómo
cómo desarrolla una propuesta de negocio. En cuanto a innovación, te puedo hablar de muchísimos en el sentido de cómo en la época, por ejemplo, Botticelli, uno de los primeros en emplear el lienzo. ¿Qué supuso el cambio de soporte? Supuso todo. De una tabla a un lienzo, una tabla es muy pesada, los formatos están comprometidos porque o bien pasas al muro, a la pared, ¿no?, para hacer un fresco, o bien una tabla que puedes portar y puedes llevar a un comitente privado o también a una iglesia. Pero el cambio, el salto a un soporte como el lienzo que permite el formato que tú quieras, lo enrollo y te lo llevo, ¿no?, hago el envío, pues no imaginamos Trascendental que fue. bueno, lo importante que fue para la difusión de estilos y para que los artistas pudieran también, ¿no?, proyectar y divulgar su estilo pictórico. Facilitó muchísimo la difusión de los estilos pictóricos y de quiénes eran ellos. Entonces, hay tanto artistas como periodos, ¿no?, en los que dan con una innovación y hubo quien lo supo aprovechar y quien no. Pero quien lo supo aprovechar fue aquel que ya estaba intelectualmente más desarrollado que el resto. Sí. Por eso pienso que en ArtThink aportar cultura a la empresa, conocimiento, es fundamental, porque no hay nada bajo el sol, muy pocas cosas, pero cuanto mejor conozcamos, ¿no?, todo nuestro bagaje cultural, mejor o podemos crear, ¿no?, mayores ideas y vínculos. Oye, esto no se me había ocurrido, ¿cómo podemos hacer lo que hicieron ellos ahora? Qué interesante que cuando hablas de innovación y creatividad no te vayas a las perspectivas, que seguro que también ahí hay mucho tela, sino a cosas como los lienzos, ¿no? O sea, me parece evocador e inspirador el decir, oye, es que simplemente el cambio al lienzo o el cambio de técnica o el cambio de un tipo de pigmento que aparece porque resulta que se ha descubierto no sé dónde, Eso. pues tienes unas oportunidades brutales que si no te permitían, pues literalmente o escalar tu negocio o la velocidad me imagino, pues de curado, entonces tardas 2 años en vez de 2 meses. Hay muchísima tela ahí. Bueno, acabas de decir una cosa muy interesante, Miguel. Has hablado de Mira, ya. pigmentos. No, no, porque veo que estás ampliando tu perspectiva, ¿no?, y viendo en profundidad la simbiosis que hay, ¿no?, entre el negocio y arte. Precisamente los artistas que fabricaban sus propios pigmentos, los pigmentos procedían mineral, vegetal, pero ellos los tenían que fabricar. Pero también los dejaron como activos. Tiziano vendía su blanco de Tiziano, marca personal, ¿no? O sea, un branding que hizo extraordinario, no solamente con su pintura, sino con sus productos que él fabricaba. O Lorenzo Lotto deja a su familia, pues, oye, yo he fabricado estos pigmentos, estos son activos que heredáis. Es decir, aquí hay modelo de negocio Sí. y esto Muchísimo. es muy poco conocido. O sea, Tiziano vendía esos pigmentos, Sí, el blanco por toda Tiziano. Europa. Que era blanco de plomo, porque en aquel momento solo existía una forma de obtener el blanco y era igual para todos. Pero si tú le pones tu marca Es como, estoy pintando como Tiziano. y la calidad del producto, ¿no? O sea, fíate de mi blanco de Tiziano. Buah. Vale, profundizaré infinito más para cubrir mi analfabetismo, pero hay un temazo también que quiero abordar, que es el mundo de la inteligencia artificial. Porque hoy en día, para empezar, me pasa una cosa que es que cuanto más leo, más me pasa que me cansa que todo el mundo hace cada vez frases más taxativas de el arte ha muerto, porque con la IA haces como Tiziano. También leo lo contrario, que es el arte va a ser lo único que quede, porque ahora todo el mundo va a pagar infinito por gente que pinte con un boli Bic. Entonces, yo no tengo criterio, pero la inteligencia artificial para el mundo del arte, ¿a ti te preocupa, te inspira? ¿Dónde estamos? Pues la inteligencia artificial servirá para crear la manifestación de una obra de arte que es hija de su tiempo, va a estar ahí, por supuesto. Otra cosa es que tu sensibilidad se despierte o se abra a esa forma de manifestar, ¿no?, mediante la inteligencia artificial. Y es más, también el artista la puede utilizar como para ampliar la proyección o la materialización de su idea, que también eso es muy interesante. No estoy al tanto de las últimas aportaciones de los artistas mediante la inteligencia artificial. He visto ciertas cosas que por concepto, desde mi punto de vista y desde mi criterio,
se desvanecen. Todavía no conozco ningún artista, esto personalmente y también por ignorancia, que con la inteligencia artificial haya creado un antes y un después, un momento de inflexión. Todavía en este momento no conozco ninguno, ¿no?, que haya creado algo impactante, que puede ser que lo haya, Ujú. Pero de todas formas me parece que la inteligencia artificial funciona a través de la inteligencia del ser humano. No sé si te puede dar ideas equivocadas o acertadas, o aquí sería, ¿no?, cómo voy a proceder a partir de lo que me dice la inteligencia artificial, con qué criterio. Y creo que nosotros estamos en una época en que es muy necesario aplicar criterio, porque dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial creo que es un auténtico error. Sí, yo leí hace poco que precisamente una de las paradojas que se dan es que una de las cosas más valiosas del ser humano va a ser el criterio y el juicio, pero por desgracia el criterio y el juicio muchas veces se dan a través de la experiencia, y si la experiencia la sustituyes porque la IA te da la respuesta rápida y por tanto no tienes que estar N años experimentando algo, pierdes ese criterio y ese juicio, ¿no? Entonces como que lo propio que es valioso, al perder el proceso para conseguirlo, entramos en la paradoja bastante complicadita, ¿no? Fíjate, en el Renacimiento hablaban de judicio, que era lo más importante para llevar la historia. Aquello que tú quieras representar tiene que tener un juicio y esa persona tiene que estar muy versada, tiene que haber leído mucho sobre aquello que quiera representar, porque su invención, no creatividad, porque la creatividad es de Dios, pero la invención tiene que estar siempre acompañada de un buen juicio. Y creo que esos son términos que tenemos que volver a utilizar, ¿no?, y darle su dimensión apropiada, porque no puede funcionar, ¿no?, la innovación sin un criterio. Y creo que la tecnología aporta muchos beneficios, muchas facilidades, pero le falta la pata de aportarla con criterio. Y yo espero que haya un cuerpo profesional que se dedique a generar criterio en cómo emplear esta tecnología para que no se desbarate, para que no se vuelva banal, vulgar y infrautilizada, porque lo que estamos haciendo es infrautilizar algo que ha creado la mente humana. Ujú. Hay que aplicarlo con sentido, con valor y darle unas directrices para que realmente sea útil y saber también hasta qué punto es útil y hasta cuál no lo es. Ujú. Es un desafío que tenemos, yo creo que todos, porque el que no le aplica por el management, le aplica porque es un junior en una compañía y tiene que ver en qué se mete, en qué no. El artista si lo usa o reniega, el no artista sí que es artista. O sea, que creo que los padres con los hijos con sus padres que no se meten en estos temas. O sea, creo que a todos nos aplica. Así que es una reflexión que yo creo que vamos a tener que volver sobre ella iterativamente. Raquel, para ir terminando, tengo una serie de preguntas cortas que te voy a lanzar y me respondes lo que se te ocurra, Muy ¿vale? bien. Em, un artista que todo directivo debería estudiar y no puedes decir Rubens, que ya lo has dicho. Bueno, pues te diré Miguel Ángel. Creo que propone unas ideas profundas, un espíritu atormentado, pero un espíritu divino, ¿no?, como le llamaban, el divino. ¿Qué le dirías a una persona que cuando llega a ArtThink dice es que yo no soy nada creativo? Que es mentira. Vamos, mentira no lo va a creer, no le diría la palabra mentira. Le diría que eres mucho más de lo que piensas. ¿Cuál ha sido la última obra de arte que te ha sorprendido profundamente? Difícil porque en esto me cuesta muchísimo seleccionar. Eh, Olafur Eliasson para mí es un artista que o James Turrell es otro de los artistas, ¿no?, que llevan la espiritualidad que han tenido los grandes maestros a la contemporaneidad. Y eso me fascina, cómo estimulan, ¿no?, el espacio, la luz, es decir, valores que para nosotros son más fáciles de interactuar, se salen de cualquier procedimiento pictórico conocido anteriormente, ¿no?, para poner la tecnología al uso y al empleo, ¿no?, de sus ideas estéticas. Entonces, eso lo valoro muchísimo. Si tuvieras la oportunidad de coger por las solapas a todos los líderes de grandes compañías o los líderes mundiales, qué les gritarías? ¿Qué les dirías? Que abran su mirada.
que abran su mirada, porque todos los sectores son endogámicos, todos los sectores acabamos, ¿no?, como pum, enfocando el punto, nuestra mirada en un punto y no hay nada más enriquecedor que decir, espera, que tenemos que observar diferentes parámetros de este mundo, no solamente uno. ¿Qué es de lo que más orgullosa estás en el salto valiente de dejar el Thyssen, ¿no? Me imagino que es uno de los sueños de todo restaurador, artista, estudioso de este mundo, y montar ArtThink? ¿Qué es de lo que más orgullosa estás a día de hoy? De ver que realmente sirve, que todos los conocimientos, ¿no?, son útiles y sirven a las personas. Eso es lo que más me puede satisfacer, el sentir que los demás, lo que hace ArtThink como acompañamiento cultural es de enorme valor para ellos. Tengo una última pregunta que es difícil, te lo aviso. Sí. Tengo dos. La primera no vas a querer responder, la segunda espero que sí. La primera, ¿cuál es la pieza, cuál es la obra que te gustaría colgar en todas las salas de juntas de las grandes compañías? Tendría muchas. Una sola pieza, para mí, digamos, para comulgar en visión, un impresionista. Te pongo la Amazona de Manet, que me parece un cuadro espectacular, y creo que sería una forma muy, muy, muy interesante en la que puedan encontrar soluciones a través de una figura tan aparentemente insignificante. ¿Y qué es comulgar en visión? Comulgar en visión, ver cómo un artista ha captado lo esencial de una persona para poder ver o llevarnos, ¿no?, a meditar. Última pregunta, Raquel, si te dejo respirar. ¿Cuál es el mayor bien que Raquel Sáez ha hecho al mundo? Qué bonita pregunta, Miguel. Qué bonita. Quizás la sensibilidad por la belleza. Creo que llego a transmitir esa sensibilidad, ¿no?, por la belleza del arte a las personas, y creo que la belleza salva el mundo. Qué bien. Raquel, fascinante. Muchas gracias por dejarte interrogar, porque esto ha sido todo un interrogatorio. Enhorabuena por el salto, y creo que tenemos mucha suerte, la gente que estamos más Muchas en el mundo gracias. del negocio, de que hayas saltado a montar ArtThink. Te deseamos que tengas muchísima suerte en tu caminar y que tenga más bien mucha suerte mucha gente de conocerte, y a ver si la siguiente vez que nos vemos a lo mejor es en un museo y nos aprovechamos un poco de tu mirada. Que así sea, Miguel. Gracias de corazón. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.